Muy buenas noches, bienvenidos a la Iglesia del Maestro. Mi nombre es Iliana Román, para los que no me conocen, y para mí es un privilegio gigante poder estar aquí hoy llevando la palabra de Dios. Estoy bien nerviosa, pero sé que el Espíritu Santo va a ser el que tome el control. Y los invito a que me ayuden a orar para que el Espíritu Santo sea el que tome el control en este lugar y para que Él pueda restaurarnos y así como decía Gabriela, pueda ser el que nos restaura y ese camino pueda ser el que nosotros podemos caminar hoy. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor eterno. Gracias porque eres digno de nuestra adoración. Eres digno de nuestra alabanza, Señor. Y te ponemos hoy este culto en tus manos, Espíritu Santo, porque sabemos y reconocemos que solamente eres tú el que puedes hacer la obra, porque solamente eres tú el que puedes hablar palabra de vida. Así que confiamos en ti, Espíritu Santo. Pongo mis manos en ti, pongo mi boca en ti, pongo la vida de cada uno de ellos en tus manos, confiando en que tú harás la obra en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y hoy pues les voy a estar hablando de algo que Dios puso en mi corazón y que ha ido trabajando durante muchos días. Y el tema de hoy es viviendo como si Dios no existiera. Y tal vez piensan que ahora pues esta loca los va a machacar. ¿Cómo que viviendo como si Dios no existiera? Y la realidad es que no. La realidad es que hoy Dios los va a restaurar. Dios nos va a restaurar y va a ser un mensaje restaurador, va a ser un mensaje de vida, va a ser un mensaje que nos va a enfocar en el lugar correcto. Así que no tengan miedo y estén dispuestos a entregarle su corazón a Jesús para que Él hoy pueda trabajar en cada una de las cosas que le diga a través de mí. Y les doy desen un aplauso a todos porque no fueron al juego y vinieron a la iglesia. Ay, Dios mío, yo pensaba que no iba a haber nadie, pero Dios es fiel y los trajo hasta aquí todos. Así que después pues no chequen el teléfono, no lo miren por internet, después verifican quién gana, ¿ok? Dios es fiel. Y voy a decirles que viviendo como si Dios no existiera, la realidad es que muchas ocasiones decimos creer en Dios. Y todos nosotros decimos creer en Dios porque somos creyentes, somos cristianos, ¿no? Pero en muchas ocasiones nuestros actos y nuestros hechos hacen parecer que la realidad es que no creemos en Él. Que la realidad es que Él no es real en nuestra vida. Y tal vez nosotros los de acá no, pero los que saben que tú eres creyente, los que saben que yo soy creyente, dicen, pero wow. Y Dios quiere algo más de nosotros. Y Dios quiere algo más completo. Así como se entregó completo a nosotros, Él quiere que tú y yo nos entreguemos completo a Él y que no vivamos una vida como si Dios no existiera. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y decimos conocer a Jesús, decimos conocer lo que la palabra dice, decimos ser cristianos, decimos que Dios es nuestro todo, pero cuando se trata de hacerlo todo por Él, comenzamos a echar para atrás. Y lo digo también porque yo lo he hecho, y más adelante les contaré algo que me pasó. Pero ¿no sabes qué? No solamente nosotros lo hemos hecho, no solamente los que estamos en este lugar. El discípulo de Jesús, uno de los 12 discípulos, negó a Jesús. Pedro, el que caminaba con Jesús, el que seguía a Jesús, el que dio milagros. Y yo sé que ya conocen esta historia, pero quería recordárselos. Él, cuando él tenía que decir que él creía en Dios, que él era uno de sus discípulos, él decidió negarlo todo y huir. Él decidió decir, no, yo no soy creyente, yo no soy un discípulo de Jesús. Yo ni lo conozco. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado así? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como si nosotros no fuéramos discípulos de Jesús? ¿Pero quién es ese si yo no conozco a Jesús? No, yo no soy creyente, yo no soy. Tal vez no lo decimos literalmente, pero tal vez nuestras acciones, la manera en que hablamos, la manera en que actuamos, hablan por nosotros. Y como les decía, Pedro negó a Jesús. Y así como Pedro negó a Jesús, ¿saben qué? Yo estuve a punto de hacerlo. Y tal vez no lo pueden creer porque eso ya no pasa. Nadie le pasa eso ya.
Pero les voy a contar, en mi primer año de universidad, yo me encontré con un profesor de humanidades, que Dios lo bendiga donde quiera que está. Él nos hizo una gran pregunta. Nuestro primer día de clase, nuevos en la universidad, nos dice: alce la mano todo aquel que es cristiano. Y yo no podía creer que él me estaba haciendo esa pregunta. Yo no podía creer que un maestro de humanidades me estaba diciendo que sí, yo era cristiana. ¿Y saben qué? Cuando yo iba a levantar mi mano, yo no me atrevía a levantar mi mano. Yo no me atrevía a decir que yo era cristiana. Yo no me atrevía después reconocer que yo era hija de Dios. Yo no me atrevía porque temía lo que iba a pasar después. Y tal vez no lo pueden creer, pero sí, así pasó. Levanté mi mano, pero yo no podía con la culpa que yo sentía dentro de mí, porque estuve a punto de negar a mi Dios. Y yo me acuerdo que cuando salí de la clase salí frustrada, completamente frustrada, diciendo que yo no podía, que yo no era digna de volver a hablarle a Dios, que como yo, siendo hija de Dios, siendo cristiana, dando clases de discipulado, enseñándole a otros de lo que era Dios, y estaba a punto de negarlo a Él. Tal vez ustedes no lo han hecho literalmente, pero a mí sí me pasó. Y me acuerdo que para ese tiempo llamé a Kevin, que para eso era mi novio, y me dice, yo le digo, no lo puedo creer, acabo de estar a punto de negar a Jesús. Y él me decía, pero tranquila, no lo hiciste. Y yo yo estuve a punto de negar a Jesús. Y fue bien difícil para mí. Y no quería acercarme a la presencia de Jesús, porque sentía que no era digna, que sentía que era una persona indigna de volver a hablarle a Jesús, porque yo sabía que Él sabía que yo estuve a punto de negarlo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestras acciones han avergonzado a Dios de tal manera que no merecemos volver a la presencia de Dios, que no merecemos volver a caminar en ese lugar donde un día caminábamos, que no merecemos volver a hacer lo que Él ya nos hizo, que dijo que hiciéramos? Y así como Pedro, así también lo viví yo. Y como les decía, nosotros hemos estado muchas ocasiones a punto de negar a nuestro Dios, pero hoy Dios ha sacado una cita con ustedes, una cita conmigo, para que nosotros podamos volver al lugar donde nosotros hemos desenfocado nuestra mirada, para que nosotros podamos volver a enfocar la mirada en el lugar donde se nos nubló, en ese lugar en el que vivíamos un evangelio donde le hacíamos real a Jesús, en donde no estábamos dispuestos a negarlo, en donde moríamos en la raya, en donde amábamos tanto a Dios que no lo cambiábamos por nada, que no lo preferíamos cambiar así como lo cambió Judas por dinero o por cualquiera de nuestros deseos. Y eso es lo que Dios viene a hacer hoy. Tiene una cita con nosotros para enfocar nuestra mirada, para volvernos al lugar correcto. Y Pedro negó a Jesús y así mismo nosotros hacemos en nuestras vidas. Pero no solamente lo negamos, sino que cometemos esos errores que nos alejan de Él, que nos alejan de la presencia de Dios. No que nos alejan solamente, sino que nosotros mismos nos alejamos, porque pensamos que no somos dignos, porque se nos olvida que Jesús murió en la cruz por nosotros, que se nos olvida tantas cosas, porque creemos en Dios, pero se nos olvida en la palabra de Dios, se nos olvida creer en lo que la Biblia dice. Y quiero decirles que así como nosotros creemos en Dios, mi primer punto es, creo en Dios, pero me avergüenza mi pasado. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido tanta vergüenza? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido un pecado tan grande que nos sentimos alejados de Él? Y hay dos tipos de cosas que yo pues he visto que me han pasado y que tal vez ustedes se pueden identificar. Está el que se avergüenza de su pasado, literalmente, que no ha llegado a donde Jesús y que se avergüenza porque piensa que Él tiene que arreglarlo todo antes de entrar en el camino de Dios, que piensa que tiene que Él mismo restaurarse, que Él mismo tiene que dejar de hacer las cosas, que Él mismo tiene que empezar a hacerlo para cuando entonces esté bien, pues entonces ahí me acerco a la presencia de Dios, porque ya no me avergüenza lo que hago. Y estábamos otros que dentro del evangelio, que dentro de conocer a Jesús, que dentro de
relación con Dios, nos caemos y no sabemos cómo levantarnos, no sabemos cómo volver a donde Él, no sabemos cómo volver a ese lugar donde recibimos el perdón de Dios. Y en muchas ocasiones de mi caminar con Jesús, mientras caminaba, recibía muchos cantazos y me caía tanto, pero al principio, cuando estaba enfocada en Jesús, me levantaba. Pero cuando perdí el enfoque en Él, y perdí el enfoque y el amor que le tenía a Él en ese principio, en ese primer amor, comencé a caerme y no me atrevía a levantarme. Comencé a caerme y no me atrevía a mirarlo a la cara. Y tal vez nosotros nos sentimos así hoy. Tal vez nosotros nos sentimos que ese pecado, tal vez usted sirve en ministerio y ha caído mientras le sirve a Dios. Y no se siente digno de servirle. Y no se siente digno de caminar junto a Él. A muchos de nosotros nos ha pasado. Y a mí me ha pasado muchas veces. Pero podemos reconocer lo que dice la palabra. Y podemos empezar no solamente a creer en Dios, sino también creer en lo que la palabra dice. También creer en el perdón que Él nos entrega. En ese perdón que pagó en la cruz con sangre por ti y por mí. Para limpiarnos todos los pecados, para restaurarnos, para hacernos nuevas personas. Eso no significa que vamos a estar por ahí pecando todo el tiempo, pero sí significa que Él nos va a restaurar. Sí significa que no tienes que avergonzarte, ni taparte la cara, ni alejarte de Dios por haber caído, por haber alejado de Dios, por haber alejado de la presencia de Él. Y yo estoy segura de que el Espíritu Santo va a darnos ese perdón que nosotros necesitamos recibir hoy. Yo estoy segura que no importa cuánto ha sido tu pecado, no importa cuán grande hayas cometido el error, no importa si ahora mismo lo cometiste antes de entrar aquí, no importa si fue hace un mes, no importa si fue hace un año, no importa. Lo que importa es que tú puedas reconocer el perdón de Cristo, que tú puedas aprender a recibirlo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. Que ya no vivas una vida a medias, una vida en un evangelio a medias, una vida en la que decimos creer en Dios, en la que le decimos a otros que Dios perdona, que Dios nos ama y que Dios quita todo nuestro pecado. Pero cuando nosotros comenzamos a cometer errores en el evangelio, esa palabra que nosotros declaramos a otros se nos olvide. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Enfocar nuestra mirada en vivir un evangelio en el que hagamos real a Dios. En el que aunque te avergüenza el pasado, puedas entender que tenemos un Dios que no se avergüenza de ti y que está dispuesto a restaurar tu vida y que está dispuesto a sanar tus heridas y a poder volver al lugar donde estabas. Y en Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Como les decía, así como nosotros creemos en Dios, así mismo de real como es Dios, así mismo de real es su perdón. Tal vez como le hemos fallado a otras personas y cuando tratamos de pedir perdón, su respuesta no es la mejor, pensamos que así mismo Dios lo va a hacer. Tal vez porque como Dios es nuestro Padre y el ejemplo que tenemos como Padre no es un Padre perdonador, pensamos que nuestro Padre Celestial es así. Pero la realidad es que no. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Y su amor para nosotros es perfecto, completo y sin medidas. Así mismo es el perdón de Dios. Así mismo es el perdón que Él tiene para darte a ti. Así mismo es el perdón que Él quiere restaurar tus heridas. No importa si no sabes cómo volver al Evangelio, no sabes cómo volver hasta el rostro de Jesús. No es tan complicado. Es simplemente entrar en su presencia, es simplemente reconocer eso que por tanto tiempo te ha detenido, por tanto tiempo te ha hundido, por tanto tiempo te ha alejado de Dios, y empezar a recibir ese perdón y no acordarte de lo que ya pasó y no acordarte de lo que pasó ayer, sino recordar lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Dios perdonó todas mis heridas y sigue haciéndolo. Yo no soy perfecta porque estoy aquí. Simplemente soy instrumento de Dios que Dios quiso usar hoy para hablarte, para demostrarle que así como me perdona a mí, que así como me perdona mis errores, a ti
así también perdone los tuyos. Y Él quiere que hoy pueda recibir ese perdón de Él. Porque así le pasó a Pedro. Él sintió una vergüenza tan y tan grande que él decidió volver al mismo lugar donde Dios lo había sacado. Que él decidió, en vez de volver a Jesús, en vez de seguir en el llamado que Dios le había dado, él decidió volver a pescar peces, cuando Dios lo había llamado a algo más, cuando Dios lo había llamado a llevar el evangelio de Cristo. Y él no se sentía digno de hacer eso. Él no se sentía digno de que él iba a ser usado por Dios. Él no se sentía digno porque había fallado, porque había negado a Jesús. Y nosotros muchas veces nos sentimos así. Muchas veces nosotros sentimos que no somos dignos de lo que Dios nos llamó a hacer. Que no somos dignos porque simplemente somos pecadores y Él no va a usar un pecador. Pero no, Él no hizo eso con Pedro. Él no desecha las cosas que tal vez se caen o tal vez se rompen, sino que Él, así mismo como se caen, Él la restaura, Él la vuelve a su lugar y Él empieza a trabajar con ellas. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros hoy, restaurarnos. Por eso debemos de recibir el perdón de Dios, recibir ese perdón que nos acerca nuevamente a su rostro. No sé cuál haya sido el error que hayas cometido, no sé cuál haya sido el pecado que haya alejado de Dios, pero Jesús sí lo conoce. Y aunque lo conoce, Él quiere escuchar de tus labios que ya no vas a volver a eso. Y Él va a devolverte y Él va a entregarte el perdón. Él va a entregarte ese perdón que no tiene medidas, que murió en la cruz por ti y por mí, para que tú lo pudieras recibir. Y hoy Dios quiere que por un momento pienses en qué debes de entregarle a Él. Y no solamente en eso, sino que puedas recibirlo. Porque es tan difícil que nos hace recibir el perdón de Dios. Tan difícil que nos hace sentirnos perdonados por Él. Tan difícil que se nos hace entender que cuando Dios nos ve, Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz. El perdón por tus pecados costó sangre. El perdón por tus pecados costó una vida, un sacrificio completamente por eso. Y creo que no es el momento de alejarnos de Jesús por simplemente que pecamos. Es el momento de acercarnos a Él porque pecamos y porque necesitamos que Él nos limpie, que necesitamos que Él nos restaure, porque sabemos que solamente nosotros no podemos. Porque sabemos que si nos alejamos de Él, vamos a volver a caer. Y vamos a volver a caer. Y vamos a volver a caer. Y eso nos va a seguir alejando de Él. Y va a ser una muralla gigante que nos alejará de Dios. Y Él quiere que tú puedas recibir ese perdón. Ese perdón que costó sangre, como les había dicho. Ese perdón que fue clavado en la cruz. Ese perdón que tomó tu lugar para que tú pudieras ser bendición. Jesús se convirtió en una maldición para que tú y yo podamos recibir ese perdón y podamos recibir esa bendición de su salvación. Así que no creo que sea en vano. Así que no creo que sea en vano que que Jesús haya hecho eso por nosotros. Así como que no es en vano. Entonces vamos a recibir el perdón. Yo sé que cuesta recibir el perdón de Cristo, pero no es imposible, porque el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar para traer convicción en nuestros corazones, para poder recibir ese perdón de Él, porque Él está aquí y Él hará su obra. Así que recibamos el perdón de Cristo. Pero cuando recibamos el perdón de Cristo, tenemos que entender que la tentación va a volver. Que la tentación va a volver hoy, que la tentación va a volver mañana, que la tentación va a volver. Y que aunque vuelva, nosotros tenemos que entender algo. Y es que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Es que ya nosotros somos libres. Y que Él nos libertó. Y que nosotros podemos decirle cuando llegue el pecado, cuando llegue la tentación, decirles: lo siento, yo te reconozco y yo sé quién eres. Y yo no vuelvo a donde ti, porque yo soy liberado de eso. Porque ya yo no soy esclavo de ti. Ya yo no tengo que volver a ti. Porque Cristo pagó la cruz. Cristo pagó la cruz para que yo no vuelva a ti. Para que yo pueda ser libre y ya no tenga que arrepentir del pecado. Eso es lo que nosotros le vamos a decir a la tentación cuando vuelva. Porque ya nosotros no somos esclavos.
nosotros somos libres en Él. Nosotros somos libres en Cristo y podemos decirlo y reconocer el pecado cuando vuelva. Porque somos llamados a una santidad, porque somos llamados a ser como Él. Y Romanos 6, 12 al 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fuiste llamado a una santidad. Y aunque recibamos el perdón de Cristo, nosotros fuimos llamados a una santidad en Él. Aunque cuando caigamos, lo levantemos. Pero cuando estemos caminando para esta dirección y nos caigamos y cometamos el pecado y cometamos el error ante Dios, podamos reconocerlo, podamos recibir el perdón de Él, pero demos una vuelta y podamos volver al camino correcto. Podamos entender que ya no tendremos que caer en ese mismo lugar, sino que tenemos que entender que fuimos llamados a una santidad que no significa que vamos a ser perfectos, pero sí significa que día a día yo voy a intentar no volver a caer en eso, que día a día yo voy a intentar ser como Jesús, que día a día yo voy a intentar pensar diferente en Cristo. Voy a dejar que el Espíritu Santo empiece a transformar mi manera de pensar para que ya yo no piense como el mundo piensa, para que ya yo no piense como el mundo piensa, porque lo que el mundo dice que está bien, para Dios no está bien, y lo que para Dios está bien, para el mundo está mal. Y tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, y eso pasa en una intimidad con Dios, en una intimidad con Él. No se trata de venir viernes tras viernes y pararnos aquí, porque yo lo viví. Yo venía hace 3 años a la iglesia antes de entrar y comprometerme con Dios, y venía como muchos de nosotros viernes tras viernes a este lugar, y me arrepentía, y el sábado volví a hacer lo mismo, y me arrepentía y volvía a lo mismo, y estuve 3 años de esa manera, pero pude entender que lo que el mundo me daba no llenaba mi vacío, que lo que el mundo me daba no podía satisfacerme. ¿Por qué? Porque lo único que yo necesitaba era Cristo, porque lo único que mi corazón necesitaba era Él, para que pudiera ser sanado y para que pudiera ser restaurado. Y el arrepentimiento es estar caminando de un lado y virarte para el otro. No es tan complicado, aunque suene complicado. Es empezar a pensar de una manera distinta. Pero cuando recibimos el perdón, se nos hace difícil. Se nos hace difícil recibir el perdón. Denme un minuto. Los que cogen clases conmigo saben que necesito mucha agua porque me quedo sin garganta en menos de un minuto, ¿verdad, Stephanie? No puedo. Y no solamente recibimos el perdón de Dios, sino que también Dios nos llama a perdonar. Así que creo en Dios y no quiero perdonar, disculpen. El segundo punto es: creo en Dios, pero no quiero perdonar. No queremos perdonar. Cuán difícil es pedir perdón, ¿eh? Cuán difícil es decir te perdono, porque se nos ha enseñado que el perdón es simplemente para aquel que lo merece, que el perdón es solamente para la persona que merece ser perdonado, para aquel que no me hirió tanto, para aquel que su herida fue pequeña. Y nos dicen que el perdón es para cobardes, que el valiente no perdona, que la persona que es realmente fuerte no tiene que perdonar, porque eso es, y otra cosa es que nos dicen por ahí, que cuando perdono pero no olvido. Yo te perdono, pero yo no olvido. Yo no olvido lo que tú me hiciste. Entonces explícame eso. Perdono pero no olvido. Entonces no me perdonaste nada. Entonces, yo no sé a quién ustedes tienen que perdonar hoy,
Yo no sé quién causó una herida en su corazón tan fuerte que tienen ira, amargura, enojo y coraje que manifiestan con otras personas por no haber perdonado hace años a alguien que te hirió, o por no haberla perdonado ayer. Y no sé a quién deben de perdonar, pero yo sí les voy a contar a alguien que yo tuve que perdonar. A los 2 años mi padre se va de la casa. Bueno, eso creo, porque eso fue lo que me dicen, no me recuerdo. Se va de la casa y la realidad es que no me acuerdo de él. La realidad es que viví 2 años con él, pero no recuerdo haber vivido con él. Para fines de cuentas, yo no conozco a mi padre. Y yo tenía tanto coraje con él. Yo tenía tanto coraje, tanto enojo con mi padre, que yo no quería saber de él. Yo no quería que hablaran de él. Pero había algo dentro de mí, que mami sabe, que cuando él llamaba, a mí me alegraba, porque era mi padre. Pero dentro de mí había un coraje tan grande que me alejaba de todo lo que era bueno, y me llenaba de enojo, me llenaba de ira, me llenaba de amargura. Entonces yo comencé a tener problemas en todas mis relaciones. Comencé a tener problemas en todas las relaciones que tenía. ¿Por qué? Porque simplemente no pude perdonar a mi padre en ese momento. Y todas las relaciones con las que pasaba, sean amistades, sea noviazgo, sea como le quieras poner, no funcionaban. No funcionaban porque yo no había perdonado. ¿Y por qué? Porque yo tenía una raíz de amargura en mi corazón contra un hombre que ni sabía que yo tenía amargura contra él. Entonces, yo comencé a enojarme, a airarme, a amargarme contra todos los hombres de mi vida y contra todo el mundo que trataba de darme cariño. ¿Por qué? Porque no sabía lo que era. Porque no sabía lo que era que un hombre me diera cariño, porque mi padre no estaba ahí. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido tanto dolor? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido tanto coraje contra una persona que ha afectado todo lo que está a nuestro alrededor, que ha afectado nuestras relaciones, que ha afectado nuestros estudios, que ha afectado todo, y que nos hemos ido caminando poco a poco hacia un camino que nos lleva a la muerte, simplemente por no perdonar, simplemente por no decir te perdono? Y la realidad es que no es fácil perdonar. La realidad es que no es fácil, porque cuando alguien te hiere, lo difícil no es perdonar. Lo difícil es trabajar con esos sentimientos y con ese coraje que uno tiene dentro, que no sabes cómo soltarlo, que no sabes cómo alejarlo de ti. Y yo sé que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ha sentido lo mismo que yo. Ha sentido el abandono de un padre, ha sentido el coraje, ha sentido el abandono de una persona, ha sentido el abuso de alguien que se ha hecho hueco en nuestros corazones y que nos ha alejado de ser lo que Dios quiere que seamos, que nos ha alejado de lo que Él quiere que seamos. Y eso del coraje y del enojo no solamente pasó cuando no conocía a Cristo. Cuando yo conocí a Cristo todavía yo no había perdonado a mi padre. Cuando yo no conocía a Cristo yo todavía no había perdonado, no lo quería perdonar, porque pensaba que Él no merecía ese perdón, porque pensaba que yo era una débil si iba a perdonarlo a Él. Pero Dios trabajó en mi corazón y lo sigue haciendo, porque esto es un proceso diariamente de dejar ese coraje, de dejar ese perdón y de empezar a recibir el amor de Cristo y ese amor que pasó y ese perdón que Él me entregó a mí, para que entonces yo pueda entonces perdonar a otros. Y la falta de perdón, como les dije, trae enojo, trae amargura, trae coraje, trae muchas emociones que nos alejan de lo que Dios tiene para nosotros. En Efesios 4, 31 al 32 dice: quiten de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Como les dije, el perdón es algo diario, algo que pasa día
a día, algo que tienes que soltar, algo que tienes que decirle a Dios literalmente. No decirle a Dios, perdono a fulano de tal. No, decirle, Dios, perdono aquella herida que me causó. Dios, perdono a mi padre por haberme abandonado. Dios, perdono a mi padre por no haber estado en mis cumpleaños, por no haber estado en los momentos difíciles de mi vida. Es decirlo literalmente a Dios, para que Él pueda arrancar ese dolor, esa amargura que tenemos en nuestro corazón. Porque lo más difícil es trabajar con nuestros sentimientos. ¿Y saben qué? Solo no podemos perdonar, solo no podemos restaurar nuestros sentimientos. Porque si hubiera sido solo, yo nunca hubiera perdonado a mi padre. Si hubiera sido solo, yo nunca lo hubiera hecho. Necesitamos de la fuerza de Cristo, porque en nuestra debilidad Él se fortalece. Y cuando pensamos que no podemos hacerlo, cuando pensamos que no podemos perdonar, Él comienza a trabajar en nuestros corazones. Y Él comienza a hacernos diferentes. Y esto es real lo que les estoy diciendo. Dios es capaz de hacernos diferentes. Dios es capaz de restaurar nuestros sentimientos. Y como les dije, yo, mientras estaba en Cristo, no perdonaba a mi padre. No quería perdonarlo. Él no merecía ese perdón. No merecía recibir mi perdón, ¿verdad? Tal vez ustedes piensen lo mismo. Pero yo, como les digo, sé que el perdonar es bien doloroso, es bien fuerte. Yo lo viví. Yo viví el dolor de perdonar. Yo viví el dolor de tener que dejar libre a alguien que yo pensaba que no merecía la libertad. Yo pensaba que él no merecía la libertad de su culpa. Yo pensaba que él tenía que vivir así siempre, sin conocerme a mí, sin tener que saber quién era yo, sin tener que saber los momentos especiales de mi vida. Pero yo entendí el perdón que Cristo me dio a mí. Entendí el perdón que Cristo me dio en esa cruz. Porque ¿saben qué? Mi pasado no era lindo y Cristo lo perdonó. Mi pasado no era hermoso y Cristo lo perdonó. Cuando yo estaba sucia, Él me perdonó. Cuando yo necesitaba restauración, Él me perdonó. Y yo sé que a ustedes también. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para atar a alguien de su culpa? ¿Quiénes somos nosotros? Y eso me decía Dios a mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para atarlo de la culpa que tiene? Si yo te perdoné a ti, si yo perdoné todos los errores que tú cometiste, si yo perdoné lo mala que eras, si yo perdoné los errores que cometiste, si yo perdoné todas las heridas que tú cometiste a otros de mis hijos, porque tú no puedes perdonar, porque tú no puedes perdonar a tu padre, me decía Dios. Y fue algo doloroso, fue algo que causó lágrimas, que causó heridas. ¿Por qué causó heridas? Porque mientras yo no perdonaba, le causaba heridas a las personas que estaban a mi alrededor, con la amargura y el coraje que yo tenía. Pero ese perdón que Cristo hizo en la cruz, ese perdón que Cristo me entregó, ese perdón que me libertó, ese perdón que me hace dejar el pecado porque ya no soy esclava de él. Ese perdón fue el que me ayudó y me dio las fuerzas para poder decirle te perdono a mi Padre. En Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros a otros entre ustedes. Recibí el perdón de Cristo de todo lo que yo le había hecho a Él y de todo lo que le había hecho a tantas personas en mi vida. Y por ese perdón que yo pude recibir, fue que empecé a comunicarme con mi papá. Fue que empecé a llamarlo, fue que empecé a buscarlo y fue que empecé a perdonar lo que él había hecho. Y les digo, es algo que pasa diariamente, algo que pasa cada vez que recuerdo lo que él me hizo o cuando no estuvo, ahí yo debo de perdonar. Es algo que pasa diariamente, pero ¿saben qué? Cuando cada vez que lo confieso, me siento más lejos del enojo, me siento más lejos de la amargura, me siento más lejos de lo que un día sentía por esa herida. Entonces lo llamé y empecé a comunicarme con él, empecé a hablarle con él,
Tal vez no fue la mejor respuesta, pero yo estaba haciendo lo que Dios me había dicho que hiciera. Tal vez cuando ustedes vayan a perdonar, no vayan a recibir lo que ustedes quieren. Tal vez cuando ustedes vayan a perdonar, no vayan a recibir la respuesta que quieren escuchar. Pero ¿saben qué? Ustedes van a dejar libre a esa persona. Y ustedes van a ser libres de ese coraje, de ese enojo, de esa amargura que un día los ató, que un día me ató a mí. Porque mientras hablaba con él, podía sentir que era mi papá. Podía sentir que él tal vez ni sabía lo que había hecho. Que tal vez con su ignorancia no sabía a quién había herido y a quién no. Entonces empecé a tener una relación con mi papá. Y diariamente lo tengo que perdonar. ¿Saben por qué? Porque él es un hombre que comete errores así como yo. Que comete errores. Y así como yo los cometo, así como Dios me perdona, así lo perdono yo. Entonces, ¿a quién debes perdonar? ¿A quién debes perdonar tú? ¿A quién debemos dejar libres de la culpa? ¿Y cuándo vamos a dejar de sentir esa amargura, ese dolor, esa ira? Va a ser en el momento en el que decidamos dejar libre a esa persona. Y tal vez sean muchas personas a las que debamos de perdonar, pero vamos una a una, vamos poco a poco. ¿Quién es esa persona que nos hirió tanto, que no merece nuestro perdón? Comencemos a pedirle a Dios, así como le pedí yo que trabajara en mi corazón. Comenzamos a pedirle a Él. Comenzamos a pedirle a Él que trabaje en nuestro corazón. Porque realmente sin la fortaleza de Cristo, yo no hubiera podido perdonar a mi papá. Sin la fortaleza que Él me da diariamente, yo no hubiera podido perdonar a todas esas personas que me hirieron, a todas esas personas que rompieron mi corazón. Hay dos cosas que debemos hacer esta noche que duelen. Hay dos cosas que debemos de hacer esta noche que nos van a liberar y que nos van a enfocar en el lugar correcto. Porque vivamos como Cristo, haciendo a Cristo real, haciendo a Dios real, conlleva muchas cosas. Conlleva muchas cosas que tú y yo sabemos que debemos de dejar de hacer, que tú y yo sabemos que debemos de dejar a un lado. Hacer a Dios real en nuestras vidas conlleva muchas cosas más, que realmente si se las menciono, no paro y realmente yo tampoco las estoy haciendo y también tengo que empezar a hacerlas. Así que me quiero enfocar en estas dos cosas que debemos de hacer hoy, para que entonces podamos recibir el perdón de Cristo, para que entonces podamos recibir el perdón que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Yo los invito a que cierren sus ojos y puedan hablar con Dios y puedan comenzar a recordar o a llevar a su memoria esas heridas que deben de perdonar, pero también esos pecados que debemos de entregarle a Dios. Esos pecados que sabemos que Dios nos va a perdonar, pero es en el momento en el que empecemos a entregárselos a Él. Es en el momento en que empecemos a dejarlo atrás y a empezar a caminar hacia la cruz de Cristo. Porque yo les aseguro que mañana tal vez se levanten y vayan a fallarle a Dios. Pero todo se trata de tener tu mirada enfocada en dónde debes ir a arrepentirte y a limpiarte. No en alejarte, no en esconderte, así como lo hizo Adán y Eva, sino en enfocar tu mirada, en enfocar en la mirada en aquel que te llamó, en aquel que está dispuesto a sanar tu vida. Recuerden que perdonar no es algo que lo puedes hacer solo. Quiero que se lo lleven en su corazón y quiero que lo puedan entender. Perdonar es algo que lo vamos a hacer con Cristo. Y estoy segura que Él no los va a dejar solos. Estoy segura que Él va a ayudarlos en este caminar. ¿A quién debemos de perdonar? Yo tuve que perdonar no solamente a mi padre, sino a muchas personas que hirieron mi vida. Pero estoy muy segura que muchas personas tienen que perdonarme a mí porque yo también los herí. Yo también cometí heridas en otras personas.
Yo también herí corazones y tal vez traje amargura en ellos. Por eso hay que dejar libre a esa persona. Porque la Biblia dice que para que Dios nos perdone, nosotros debemos de perdonar a nuestro hermano. Nosotros debemos de perdonar a aquel que nos ofende, para entonces poder recibir el perdón de Cristo. Así que en ese momento con Cristo, con Dios, yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en ustedes. Y en ese momento empiecen a mencionarle a esa persona, a Cristo, que debemos de perdonar. A esa persona que nos ha herido, a esa persona que nos ha afectado y ese pecado que debemos de soltar. Porque estoy segura que Él no lo va a tomar a medias, que Él no lo va a tomar como poco, sino que lo va a tomar como mucho, sino que lo va a tomar como algo que ustedes están haciendo, como un sacrificio, como algo que les duele, pero lo están haciendo por Él. Y mientras vamos haciendo esto, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos viviendo el evangelio que Cristo nos llamó a vivir. No un evangelio a medias como lo hemos vivido durante mucho tiempo y como lo seguimos viviendo. Mientras perdonamos y recibimos el perdón de Cristo, estamos creyendo no solamente en nuestro Dios, sino también en lo que la palabra dice y en lo que nuestro Dios dice en su palabra. Porque Dios nos ha llamado a no vivir como si Él no existiera, a no vivir como si Él estuviera lejos de nuestra vida o como si Él no fuera real, en donde nosotros decimos que es real. Él quiere que nosotros empecemos a actuar como nuestros labios dicen que es, en lo que nuestros labios dicen creer. Si yo empiezo a decirle a otros, perdónalo, pero es que Él no te hizo nada malo. Pero si Él no te hizo nada, perdónalo. Entonces yo con el corazón lleno de amargura y enojo y coraje. Por eso debemos de perdonar, por eso debemos de tener esta experiencia con Dios, para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure, para que Dios nos liberte. Porque ¿saben qué? Dios quiere llamarlos a ustedes, a que ustedes sean ejemplos para otros, a que ustedes sean la voz de Cristo en este lugar, en este tiempo y en este mundo que es tan difícil de vivir, para que entonces puedan vivir el evangelio completo, un evangelio completamente, como Cristo lo vivió. Pero necesitamos empezar a creer y empezar a vivir lo que la palabra dice que debemos de hacer. Empezar a vivir una palabra real. Porque si la Biblia dice que debemos de perdonar, debemos de perdonar. Si la Biblia dice que nuestros pecados serán perdonados si nos arrepentimos, debemos de empezar a creer en la palabra de Cristo. Ya no más vivir como si Cristo fuera lejos de nosotros. Ya no más vivir como si Cristo estuviera alejado de mí. Porque yo también lo hice, como les conté, yo negué a Jesús por poco, pero dentro de mi corazón lo negué. Dentro de mi corazón lo negué. Y yo quiero que ustedes puedan reconciliarse con Jesús. Yo quiero que ustedes puedan reconciliarse con el amor de Cristo, que es el que restaura, que es el que limpia todo pecado y es el que vuelve a la mirada donde deberíamos de estar. Así que creo en Dios y vuelvo a la cruz. Vuelvo a la cruz de la que un día lo di todo por eso. En la que un día dejaba las cosas. En la que un día no me importaba qué tenía que dejar, yo lo dejaba por Cristo, porque yo lo amaba y porque yo lo amo y porque esto y que lo otro. Cuando yo llegué a Cristo, yo dejaba todo por Dios. Yo empecé a dejarlo todo. Yo quería estar 24/7 en la iglesia y yo quería estar todo el día con Él. Así que volvamos a ese primer amor. Volvamos al primer amor en el que vivamos un evangelio completo. Y cuando digo volvamos al primer amor, es algo de todos los días. Es algo en que tú te levantas y tú vas a decir, hoy yo voy a reflejar a Cristo. Hoy yo voy a vivir un evangelio completo. Hoy yo no voy a vivir un evangelio a medias. Ya yo estoy cansada de vivir, de ser una cristiana que dice creer en Dios, pero no actúa como un creyente. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que volvamos a la cruz de Cristo y podamos decir que esa cruz nos ha salvado, que esa cruz nos ha sanado y que esa cruz nos ha libertado. Porque yo estoy seguro que esa cruz está completamente vacía porque Cristo ha resucitado por tus pecados y para sanar tu corazón. Así que no es solamente volver a la cruz, es también enfocar nuestra mirada. Porque nuestra mirada se ha sido nublada
por muchas cosas. Se ha nublado por el pecado que nos aleja de Dios. Se ha nublado por la falta de perdón, por el enojo, por la ira y por todos esos sentimientos que nos agobian. Pero también debemos de entender y creer lo que dice la palabra. Entender y creer lo que dice la palabra de Dios. Ya no más un evangelio light. Empecemos a vivir haciendo real a Dios en nuestras vidas. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos engañado nuestros corazones y nuestras propias vidas, haciéndonos creer que sí estamos haciendo las cosas bien y que sí estamos cumpliendo la palabra de Dios, pero solamente somos oidores de ella y no caminamos en ese camino que Dios ha preparado para nosotros? Porque ¿sabes qué pasa cuando se nos nubla la mirada? Se nos nubla con ella el camino a la cruz. Se nos nubla con ella el entender que Cristo es capaz de perdonar, que Cristo es capaz de dar perdón y que Cristo es capaz de cogerlos en sus brazos y hacerlos enfocarse en Él. Ya no más ser hacedores de la palabra, pero ya no más ser oidores de la palabra, ahora ser hacedores de la palabra, porque para eso Dios nos llamó, para enfocarnos en la cruz, para poder vivir un evangelio completamente real, para comenzar a vivir un evangelio digno de Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada en Cristo? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios quite esa neblina que hay en nuestros ojos y enfoque nuestra mirada en esa cruz que nos ha salvado, que nos ha sanado y que quiere seguir realizando eso? En ese Cristo que ha hecho todo un sacrificio para que tú y yo ya estemos aquí con libertad adorándole. ¿Cuántos de ustedes tienen que arrepentirse de un pecado, de un error cometido hacia Dios y comenzar a caminar en el camino correcto? Dar una vuelta de 180 grados y empezar a caminar en un camino digno de Él. Que van a haber tropiezos, que van a haber piedras, que van a haber caídas, pero está en nosotros levantarnos y caminar, porque sabemos que un largo camino nos espera, pero que Cristo está ahí. Que Cristo está ahí para restaurarnos, para sanarnos. ¿A quién de nosotros debemos de entregarle el perdón a alguien? ¿Quiénes de nosotros debemos dejar a un lado esa amargura, esa ira, ese enojo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soltarlo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir nuestra mirada en el camino correcto? Pero no solamente eso, sino vivir una vida en la que Cristo se haga real en nuestra vida, en la que Cristo comience a hacerse real y que ya nuestras palabras no sean solamente palabras, sino que se conviertan en hechos. Hoy Dios hace un llamado a todas esas personas que necesitan recibir el perdón de Cristo, que necesita recibir el perdón de Cristo porque ya no puede más con la vergüenza, porque ya no puede más con esa vergüenza que los aleja de Dios y que no los permite acercarse a la presencia de Él. Hoy Dios hace un llamado a todas esas personas que necesitan perdonar, que necesitan soltar todo eso que hay en el corazón, que empezar a sanarlo Él, porque solo Él puede sanarlo. Yo les invito a que todos cierren sus ojos ahí y puedan pensar y empiecen a hablar con Dios y a entregarle todo lo que necesitan entregarle todo pecado, todo error y empezar a perdonar al que deben de perdonar. Hoy es el día. El amiguito de al lado puede esperar hasta ahorita para empezar a hablar con él, pero ahora es un tiempo para Cristo y yo. Un tiempo para que Cristo y yo empecemos a caminar juntos en una vida de restauración, porque Él me va a restaurar, porque Él me va a limpiar y Él me va a ayudar a devolver el perdón que Él me entregó, a dar lo que por gracia he recibido. Así que los invito a que cierren sus ojos ahí y empiecen a entregarle a Dios todo eso que necesitan entregar.